Y vamos al Líbano, porque como hemos dicho en nuestros noticieros, el Papa León XIV se encuentra en su primera gira al extranjero y este lunes en su segunda jornada de visita en Líbano. La búsqueda de la paz, la cuestión migratoria y el diálogo interreligioso son las insignias de este paso del Papa por el país. Vamos a analizar su visita con Marcial Sánchez Gaete, doctor en Historia con especialidad en la Iglesia Católica. Gracias como siempre, Marcial, por acompañarnos, como lo has hecho ya durante toda esta gira del Papa. No, muchas gracias a ustedes por esta invitación. Interesante viaje que está haciendo este Papa. Bueno, pues habló el Papa León XIV el domingo de los conflictos absurdos y despiadados en sus palabras para referirse a la Sí. situación de la que huyen los migrantes en el mundo. Este discurso intenta dar un mensaje político en momentos en los que muchos gobiernos tienen una política cada vez menos tolerante y respetuosa con la migración. Es interesante lo que está haciendo León XIV hoy en el Líbano, en Turquía y en el Líbano. Y digo interesante porque estamos frente a una persona que efectivamente está buscando este diálogo interreligioso, como tú planteas, pero también yo me atrevería a plantear, como ya lo dije, que este es un viaje bastante estratégico. Hoy día el Vaticano ha sido capaz de poder instalarse, ¿de acuerdo? Yo me atrevo a plantear que el Vaticano está tratando de restituirse, ¿de acuerdo?, en un rol geopolítico en Oriente Medio. Y son varias las formas que lo ha hecho. Primero tenemos un papa bastante directo, sus mensajes son cortos, ¿de acuerdo? Pero directos, como tú muy bien hablas ahora de los migrantes, ¿de acuerdo? Él no habla, como decía Francisco, con edulcorantes, ¿de acuerdo? Él es directo, dice las cosas que tiene que decir en los momentos que tiene que decirlos. Más aún, él ha tenido gestos, ¿de acuerdo?, al margen de lo que tú me estás preguntando, que son gestos a tener en cuenta en el pontificado que está partiendo y también en la dinámica que quiere tomar el Vaticano. Y una de estas tiene que ver tiene que ver con el mundo migrante. Porque una cosa es decir, ¿de acuerdo?, que hay que proteger la vida humana, hay que estar con la vida humana, hay que estar con el que sufre, pero otra cosa es decir, esto es lo que hay que hacer. Tenemos que colocarnos, de acuerdo, manos a la obra. Es un hombre que es muy práctico. Nos estamos encontrando con un papa, como dijimos, cuando él asume su pontificado, un hombre directo pero muy práctico, un hombre muy inteligente, que en este viaje lo está demostrando, que es su primer viaje. Bueno, Marcial, hablando de esto, porque además es sentar postura política como nuevo papa, pues Sí. qué importancia da a los diálogos interreligiosos de los que vimos hoy gala en Líbano. Bueno, efectivamente, él tuvo varias señales, ¿de acuerdo? Y efectivamente a él le interesa mucho una señal hacia el mundo islámico, eso no cabe la menor duda, pero es un respeto sin ambigüedad, así lo podríamos llamar. ¿Por qué razón? Porque la visita, por ejemplo, a la Mezquita Azul, eh, que fue uno de los gestos más comentados por la prensa, León XIV logró equilibrar, yo creo, dos ejes fundamentales. Primero, un respeto a lo que es la solemnidad hacia el Islam, ¿de acuerdo? Entró descalzo a la mezquita, guardó silencio, reconoció el valor cultural y religioso del lugar, pero con límites muy claros. Él no rezó dentro del lugar, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque son límites claros. Él no reza y con eso evita las interpretaciones que se van generando o las controversias, ¿de acuerdo? Con visitas de papas anteriores. Y también, ¿qué trata de buscar con esto? Dice, efectivamente, pues, nosotros, ¿de acuerdo?, tenemos una visión, ¿de acuerdo? El mundo islámico tiene otra visión, podemos llegar a acuerdos, pero cada uno debe mantener su identidad. Este Papa ha marcado en este viaje la identidad católica sin concesiones ambiguas. Y yo creo que eso es muy importante. Y eso es clave en diálogo, en cualquier tipo de diálogo, y más aún en interreligioso. Bueno, Marcial, eso es por el lado de las conversaciones que ha tenido el día de hoy y también que tuvo el Sí. día de ayer. Ahora, ¿está buscando León XIV, como lo hizo en su momento Francisco, darle protagonismo a la juventud? Sí, lo que pasa es que la católica sabe que será la juventud, como siempre pasa, ¿de acuerdo?, la que tiene que elaborar la futura cultura, la forma de pensar, la forma de sentir y la forma de actuar. Por tanto, el Papa, no cabe la menor duda, está planteando que si no nos acercamos a la juventud o si no se acerca el mundo
creyente a la juventud, obviamente la juventud puede entrar en estas ambigüedades, pero más aún esas ambigüedades se ven en el mundo social, en donde tú puedes estar eh, más bien alejada de lo que significa el mundo de la creencia. Y eso le preocupa mucho a León, pero es una pasión que viene desde antes, me atrevería a decir que de Juan Pablo II en adelante, él es por los jóvenes. Efectivamente, él quiere estar con los jóvenes, pero ojo, que poco anda buscando, como hacía Francisco, con palabras de jóvenes. No, 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 no. Él habla directo, habla también, plantea los puntos de acuerdo para que se entienda, pero de una persona con un lugar como el que ocupa León XIV. Él no ocupa terminologías, como veíamos en Francisco, más bien tratando de llegar a los jóvenes en cuanto a su vocabulario. No, 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 no. Yo creo que León XIV está colocándose a una altura distinta, absolutamente distinta de sus antecesores, no cabe la menor duda. Bueno, Marcial, otro tema por el que quería preguntarte tu opinión es las condiciones de seguridad en las que se realiza esta visita. Entonces el Papa llega mientras que evidentemente, aunque sobre papel hay un cese el fuego, hay unos enfrentamientos efectivos entre Israel y Hezbollah. ¿Cómo ves tú entonces la movilidad del Papa? Bueno, ahí hay un tema muy delicado. Al Papa le tocó justo, efectivamente, esta problemática. Y yo creo que hoy día el mundo está muy convulsionado en términos generales. Yo creo que cualquier mandatario, el Papa es un mandatario, ¿de acuerdo? Del Vaticano tiene que estar cuidado en la medida que lo considere el lugar que llegue también él mismo, ¿de acuerdo? Cuando va a un lugar. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que en buena parte del mundo, ¿de acuerdo? Todos deben cuidarse en estos viajes. Más aún, en este viaje en lo particular, ¿de acuerdo? Que efectivamente se vieron situaciones, ¿de acuerdo? Que fuimos testigos, en donde se produce una situación bélica y efectivamente el Papa se ve entre veros. Y ahí es donde hay que proteger, pero no solamente porque es el Papa. Yo lamento mucho, efectivamente, todo lo que está sucediendo, ¿de acuerdo? En Oriente en general y en Oriente Medio en particular, debido a que efectivamente pagan personas inocentes, ¿de acuerdo? Muchas veces por este tipo de situaciones, ¿de acuerdo? Que son más bien verdaderas encerronas a la paz. Y ahí es donde hay riesgos y también desafíos que emergen también para el Vaticano, porque Israel podría, por ejemplo, resistir el énfasis del Papa ante el Estado palestino, que lo dijo, por ejemplo. Él fue bastante claro con respecto al Estado palestino, que sería mucho mejor tener un Estado palestino para poder también llegar a un diálogo. Y eso también puede ser, y lo estoy planteando en base a lo que tú me estás preguntando, y también el Líbano sigue al borde de este colapso que estamos viendo. El impacto pastoral es inmediato, dice él, pero el impacto político es muy incierto. Uno puede plantear un impacto pastoral, pero cuando tú tienes un lugar donde tienes un impacto político incierto, es muy, muy complejo. Y también yo creo que todos estos riesgos que corre el Papa, y hacia allá también puedes apuntar tu pregunta, efectivamente van a ser vistos dentro de los sectores internos de la Iglesia, pueden cuestionar algunos gestos interreligiosos o demasiado visibles, o también la no necesidad de ir a estos lugares, debido a que efectivamente había que consolidar lugares más bien católicos y cristianos, en donde efectivamente el Papa está más bien inserto, háblese de Latinoamérica, en fin, Norteamérica, en fin. Ahora, él consideró que era necesario ir para allá porque yo lo dije en una oportunidad, no voy a repetir, pero efectivamente para el Vaticano esto era muy, muy importante, ¿de acuerdo? Porque era un viaje absolutamente estratégico, ¿de acuerdo? Y así se lo ha visto en cada una de las cosas que dice y en los lugares que ha estado y cómo también ha actuado en donde ha estado. Bueno, Marcial, yo no sé si tú lo recuerdes, pero en general siempre que hablamos de un papa te hago la misma pregunta y es qué tan efectivo eso es su discurso, particularmente en un país tan convulsionado como el Líbano. Entonces él da unos mensajes muy claros, él dice que es un mensajero de paz, Sí. pero bueno, ¿esto cómo impacta finalmente en la práctica cuando hay una guerra que sobre el papel no existe, pero que en la práctica está sucediendo todos los días? Bueno, siempre te respondo lo mismo. Yo encuentro súper interesante la respuesta, la pregunta, porque siempre es interesante esa pregunta, eh, porque hoy día efectivamente la instrumentalización de la palabra, la instrumentalización de la retórica, ¿de acuerdo?
la estamos observando permanentemente. Y efectivamente Turquía, por ejemplo, puede instrumentalizar la visita del Papa para proyectar su propia influencia regional. Eso el Papa tiene que tenerlo claro. Entonces, estas son cosas importantes, ¿de acuerdo? El Papa sabía eso. Que el Papa no haya entrado a la mezquita, perdón, no haya rezado en la mezquita azul para no tener problemas, de acuerdo con el patriarca de Constantinopla también, que no haya entrado a Santa Sofía, de acuerdo, porque Erdogan, de acuerdo, en el año 2020 vuelve a colocarla como una mezquita. Por lo tanto, son mensajes súper claros, ¿eh? Súper claros. Ahora bien, efectivamente un mensaje de paz. Nunca, yo siempre he dicho que efectivamente tú puedes lanzar un mensaje de paz y puede ser una gota dentro del mar, pero efectivamente es una gota dentro del mar y puede que esa gota sea justo la gota que provoque la gran ola. Entonces yo siempre he pensado que no hace mal, de acuerdo, que las personas planteen lo que consideran en la medida que lo consideran. Nos encantaría efectivamente que el Papa fuese mucho más escuchado en términos de la práctica y no solamente en términos de la retórica o en términos de la búsqueda geopolítica del lugar donde él está visitando para colocarlo al alero y para hacerlo partícipe probablemente de la política particular del lugar donde va. Pero yo creo que el Papa tiene que hacerlo, y tiene que hacerlo, alguien tiene que hacerlo, y yo creo que en estos momentos el sumo pontífice ya desde hace un rato tiene que seguir haciéndolo, alguien tiene que hacerlo.